mañana vamos a estar en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Este año se realizó una encuesta sobre los 10 hombres más ricos del mundo. Se dice que ellos duplicaron sus riquezas durante la pandemia y que el 90% de los hombres, como todos los que estamos acá, fuimos cada vez más pobres durante la pandemia. Claro, eso no es de extrañarse. Ahora, cada 26 horas surge un billonario en el mundo, pero cada 4 segundos muere una persona gracias a las desigualdades económicas. Hermanos, estamos hablando de estadísticas totalmente extravagantes. Si el día de mañana uno de estos 10 hombres más ricos del mundo llegase a perder el 99.999% de su riqueza, seguirían siendo los hombres más ricos del mundo. Digo esto porque la versión simplista del conocimiento tradicional o popular enseña que los hombres buenos son bendecidos y los malos hombres son castigados siempre. Y eso es una mentira. Porque si eso es así, solamente 10 hombres en este mundo están siendo bendecidos por Dios y el resto, todos nosotros, estamos siendo castigados por Dios debido a que no tenemos suficientes ingresos como los de ellos. Sin embargo, cuando tú exploras el libro de Job, tú te das cuenta la manera en que Dios trabaja. Y lo que Él hace en este libro es mostrar su propósito a este hombre. Y es el propósito de un Dios personal en medio de las tragedias del hombre, de la criatura. Te das cuenta de que ese ser divino está presente en la tragedia de la creación, de nosotros los hombres. Así que no es un Dios que nos ha abandonado, es un Dios que está presente, dice presente siempre. La única forma en que nosotros como cristianos podamos enfrentar las dificultades es entendiendo que el sufrimiento tiene un propósito redentor. De hecho, la Biblia, cuando tú la lees, la Biblia habla sobre hechos redentores, pero la Biblia trata sobre el redentor, sobre una persona. Por eso yo el día de hoy quisiera iniciar este sermón dándole a ustedes el título, el cual es Comprendiendo el sufrimiento. El título de este sermón es parte de aquella serie que iniciamos hace 2 semanas atrás, cómo enfrentar las dificultades en este mundo. Como cristianos debemos enfrentar ese tipo de dificultades, pero en el Señor. Y la estructura de este pasaje es la siguiente. En primer lugar, nosotros veremos un Dios que controla nuestro sufrimiento. Dios controla nuestro sufrimiento. Versículo 15. Y en segundo lugar, hermanos, veremos esperando en Dios durante el sufrimiento. Ahora, mi intención esta mañana es que cada uno de nosotros que estamos acá, cuando estemos sufriendo, entendamos que debemos esperar en un Dios soberano que puede dar redención en la aflicción. Yo no sé si tú estás sufriendo esta mañana, o si tú puedes quizás el día de mañana comenzar el sufrimiento. Pero lo que sí sé es que la manera de enfrentar el sufrimiento es esperando en Dios, porque Él es soberano y ese Dios soberano puede traer redención en tu aflicción. Para el cristiano, el sufrimiento tiene un propósito. Nunca lo olvides. El sufrimiento tiene un propósito y el propósito es un propósito redentor, hermanos. Ahora, cuando nosotros llegamos y vamos a estar basando este sermón en este pasaje, nosotros nos podemos dar cuenta de que Job, él cuando dice las siguientes palabras del versículo 15, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Él lo dice porque uno de sus consejeros, uno de sus amigos llamado Sofar, que por cierto es el hombre más duro con Job, le acusa a él de la desgracia que está experimentando. Le dice que él es el principal responsable de su sufrimiento. Ahora, para aquellos que no saben acerca de Job, Job es un hombre piadoso y temeroso,
Job tiene una familia ejemplar. Job es un hombre adinerado, pero le ha llegado una desgracia que ni siquiera él entiende cuál es. Incluso su propia mujer le dice, maldice a Dios, niégale y ya, que esto se acabe. Hermanos, cuando nosotros sufrimos, la pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué yo? Pero esa pregunta se puede formular de dos maneras. La primera manera, de una forma muy humilde. Señor, ¿por qué yo estoy sufriendo? Muéstrame mi pecado. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué he hecho yo? Y la otra postura para poder realizar esta pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Tan fiel que he sido yo. ¿Por qué a mí, si soy cristiano? ¿Por qué a mí, que siempre he sido una persona íntegra y justa en este mundo? Explícamelo. La primera es la postura más humilde que se debe tener y la segunda es la forma más arrogante y altiva que cualquier humano puede expresar. Ahora, vamos a ir un momento al pasaje, al versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. La primera parte es titulada Dios controla nuestro sufrimiento. Y en la primera expresión del verso 15 dice, aunque Él me mate. Job admite, él declara la soberanía de Dios en su sufrimiento ante la acusación de su amigo Sofá. Aunque Él me mate. Dios tiene el control de mi vida. Pero cuando tú escuchas esta expresión, tú debes leer lo que Él dice en el versículo 3. Cállate, Sofá. Cállense. Todos guarden silencio. Porque quiero hablar con el Todopoderoso. Porque deseo argumentar con Dios. Hermanos, Job no quiere hablar con sus amigos. Job no quiere hablar con nadie. Job quiere hablar con la única persona que puede dar redención, que puede dar liberación, que le va a acompañar en el sufrimiento. Y es con su Señor. Aunque Él me mate. En el versículo 13 dice nuevamente Job, callad delante de mí para que pueda hablar yo y venga sobre mí lo que venga. Si he de morir, que muera. Si he de seguir sufriendo, que sufra. Pero déjenme que hable. Job admite, sin duda alguna, de que Dios es soberano en el sufrimiento. Job está diciendo, el Señor ha planificado este sufrimiento. Dios planifica el sufrimiento de sus criaturas, hermano. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Dios controla nuestro sufrimiento. Si Él planifica el sufrimiento, Él lo controla, hermano. Si Dios ha planificado tu dolor, tu aflicción, entonces Él tiene el control de eso. El doctor Arthur Sproul dijo, por encima de toda injusticia, de todo dolor, todo sufrimiento, está un Dios soberano que trabaja su plan de salvación sobre, contra e incluso a través del mal. Fin de la cita. Dios, hermano, Él, el soberano Dios, Él está ejerciendo su plan por medio del sufrimiento, por medio de la calamidad, por medio de la aflicción. Así que lo que nosotros podemos entender con esta primera frase de Job, aunque Él me mate, Job está diciendo que el Dios de Él, el Dios de la Biblia y el Dios de los cristianos es un Dios que se especializa en el sufrimiento. Aunque Él me mate, mi Dios, Él es un experto en el sufrimiento. Él planifica el sufrimiento de su Hijo, como no va a planificar nuestro propio sufrimiento. Él determina de qué manera vamos a sufrir. Él lo hace, hermano. Y si quieres, puedes observar un poco acerca de la historia. El pueblo de Dios, Israel, esclavo. El pueblo de Dios, la iglesia, perseguida. Su hijo es conocido como el siervo sufriente. Y él es un Dios de vida y de muerte, el alfa y el omega. El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito.
Por eso es que tú debes entender esta mañana que si estás sufriendo, debes saber cómo, cómo debes responder ante el sufrimiento. Ahora, no toda persona o no toda la historia en la humanidad responde de la manera en que Job responde ante el sufrimiento. Y por eso quiero hablar acerca de 4 visiones seculares o paganas acerca del sufrimiento. La primera visión es la visión docética del sufrimiento. Esta visión docética dice que el sufrimiento no es real, es una ilusión. La visión docética es como un metaverso. Te colocas unos lentes y de repente estás en una, según realidad virtual. La visión docética del sufrimiento te dice a ti, el sufrimiento no es real, es simplemente algo de la mente. Ese argumento queda totalmente destruido cuando ese hombre docético llega a una clínica, a un hospital, donde la gente está sufriendo. Ese docético queda totalmente desmantelado su argumento cuando experimenta una tragedia. Ahora, la segunda visión pagana o secular del sufrimiento es la visión estoica. La visión estoica del sufrimiento ve al hombre como una víctima. Yo no sé si usted ha escuchado hablar acerca del karma. Las cosas que te lleguen a ti, el mal que te llegue a ti. El hombre es la víctima de lo que ocurre. Esta visión estoica enseña a controlar las emociones. Tú eres una víctima del sufrimiento, pero tú debes controlar tus emociones y no expresarlas. Esto es falso cuando ese hombre estoico experimenta el sufrimiento. Porque cuando tú experimentas el sufrimiento, tú no puedes controlar tus emociones. Porque tú vas a llorar, vas a sentirte mal, vas a estar triste. Los argumentos seculares se desboronan por sí solos cuando experimentan el sufrimiento. La tercera visión secular es la visión hedonista. Esta trata de contrarrestar el sufrimiento maximizando el placer. Hermano, cada una de estas visiones seculares tú las has visto practicada en tus vecinos o en los paganos. La visión hedonista dice que la manera de contrarrestar el sufrimiento es maximizando el placer. ¿Qué ocurre cuando tu pareja, tu esposo, ha perdido el trabajo y no es cristiano? ¿Sabes lo que él hace? Se va a la licorería y empieza a tomar con sus amigos. Maximiza el placer. ¿Para qué? Para no ver la realidad de su sufrimiento. El punto está en que cuando se acaba el licor y vuelve a casa, se recuerda que ha perdido el trabajo y vuelve a estar triste y mal y sufre. La cuarta visión secular es la visión existencial. Esta ve la vida sin sentido, pero dice que aún así hay que ser fuerte. Hermanos, las 4 visiones seculares, el docetismo, los estoicos, el hedonismo y lo existencial, estas 4 visiones seculares es totalmente irreal ante la experiencia del sufrimiento. Ahora, la visión bíblica del sufrimiento es esta que contradice estas 4 visiones. La visión bíblica del sufrimiento sabe que el sufrimiento es real. Lo sabe, es consciente. Es consciente de que el sufrimiento es real y no es una ilusión. Pero la visión bíblica también sabe de que cuando un cristiano sufre, ese cristiano va a expresar sus emociones, porque se va a sentir triste. La visión bíblica también te enseña a no maximizar el placer, sino a enfrentar el sufrimiento como debes enfrentarlo. Y por último, la visión bíblica te enseña a ti que cuando tú sufres, tú no estás sufriendo solo, tú estás acompañado. Dios no nos promete a nosotros que no vamos a sufrir. No. Él dice en el Salmo, aunque andes tú por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. La gran diferencia entre el sufrimiento cristiano y el sufrimiento secular es que el cristiano cuando sufre está acompañado. El incrédulo cuando sufre está solo. Ese Dios, hermanos, es el Dios que ha prometido estar con los suyos en medio del valle de sombra de muerte. ¿Sabes por qué? Porque la fe cristiana nace y surge en el sufrimiento.
Gracias al sufrimiento del Hijo, nosotros tenemos fe en Él. Nosotros somos lo que somos esta mañana gracias a los padecimientos del Hijo. Entonces el sufrimiento sí tiene un propósito en el cristiano y el propósito es redentor. Él salva, aunque pueda causar tristeza. Es por eso que nosotros alabamos al Señor siempre, siempre. Ahora, una cosa es que tú digas que tú alabas al Señor porque sufre. Eso es algo totalmente contradictorio con la realidad, porque ningún cristiano va a alabar al Señor porque sufre. Es algo ilógico, es como que gracias Señor porque me estás matando, gracias Señor porque tú has traído esta enfermedad. No, ningún cristiano cuerdo piensa de esa manera y expresa esas declaraciones. Un cristiano alaba al Señor en medio del sufrimiento. Gracias Señor porque tú estás conmigo en medio de esta aflicción. Es diferente. El Señor está contigo. Ese Señor que está contigo, que no te ha abandonado. Es allí donde tú entiendes que el sufrimiento en el presente es temporal para los que le aman. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Para los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien, incluso el sufrir. Hermanos, si hay que sufrir, hay que sufrir. Pero tienes que entender que tú cuando sufras, ese sufrimiento tuyo tiene un propósito redentor y el redentor está a tu lado, acompañándote siempre. Es allí donde Job, él, no solamente está expresando acá de que aunque él le matare, en él va a esperar. Job, este mismo hombre en el versículo 21 dice, Señor, retira de mí tu mano. ¿Estás viendo que Job no admite que el sufrimiento es bueno? Job está diciendo, Señor, retira de mí tu mano. Es decir, la mano del sufrimiento divino está sobre la vida de Job. Job le clama a él, le pide a este Dios. No solo eso, hermanos. En el versículo 26, Job dice, pues escribes contra mí cosas amargas. Señor, tú desde tu trono estás dictando lo que me está ocurriendo a mí. Lo estás haciendo, tú estás escribiendo esta desgracia. Pero ahí mismo en el versículo 26, Job dice, y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Hermanos, Job está admitiendo de que él es un pecador, como el apóstol Pablo en el sermón de hoy. Soy el primero de los pecadores. Job admite de que él es un pecador. Pero Job dice, Señor, yo no entiendo por qué estoy pecando. ¿Acaso son por los pecados de mi juventud? Dímelo. Dímelo, Señor. Luego de esto, de entender de que este Dios controla el sufrimiento de los suyos y también de los que no son suyos, pasemos a la segunda parte y es esperando en Dios durante el sufrimiento. Vamos a leer nuevamente el versículo 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Job, hermanos, toma una resolución. En medio de todas las acusaciones, Job toma una resolución y es esperaré en Él. Esperaré en Él, quien me puede librar de todos los cargos falsos de Sofar, mi amigo, o quien era mi amigo. Hermanos, Job determina esperar en Dios y defender sus caminos ante Él, quien soberanamente puede acabar con su vida o declararle inocente de las acusaciones presentes. El doctor Arcis Sproul dijo, si espero en algo o en alguien menos que en aquel que tiene poder sobre la muerte, estoy condenado a la decepción final. Job no espera en sus amigos, Job espera en el Señor. Y si tú lees el versículo 15 detenidamente, 3 veces Job hace referencia al Señor. Aunque el Señor me mate, en el Señor esperaré, pero defenderé mis caminos delante del Señor. Así que el Señor es el centro en medio del sufrimiento de Job. Job no ve que el sufrimiento es el centro. El centro en su sufrimiento es el Señor, no él, ni los suyos, ni sus amigos, ni su mujer, hermanos. Cuando tú sufras, entiende que para poder salir de ese estanque o hoyo donde tú estás metido, la única manera de salir de ese lugar es que esperes en el Señor.
Hermano, esperar en el Señor es la mejor resolución que cualquier creyente puede hacer. ¿Contra quién vas a luchar? Hermanos, luchar contra el sufrimiento que Dios ha determinado sobre nuestras vidas es luchar contra el viento. ¿Acaso le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has creado o moldeado de esta forma? No, hermano, no podemos, hermanos. Pero quizás tú digas, creo que Job es un poco arrogante, porque Job dice que defenderá sus caminos delante del Señor. Hermano, no es que sea arrogante Job. Job es consciente de que lo que se le está acusando a él es inocente. Soy inocente. Y Job dice, defenderé mis caminos. Hermanos, Job no está diciendo me justificaré. No, y es la tendencia de nosotros. Cuando las cosas no salen bien, nosotros tratamos de justificarnos. Tratamos de vivir una vida diferente. No, hermanos, no. Tú tienes que renunciar a vivir de manera aislada. Tú debes depender de un Dios que te ha creado para vivir en comunidad, hermanos. Vivir aislado es vivir tú sumergido sobre tus problemas, hermano. Job dice, yo no voy a vivir aislado de mis amigos, ni de Dios. Hermanos, yo no veo a un Job que dice, bueno, Señor, por lo menos estoy aquí estoy luchando, ahí veré qué hago, no sé. No. Job dice, Señor, yo me voy a defender. Y voy a defenderme ante ti, Señor. Porque tú conoces mi corazón, Señor. Hermanos, aunque a pesar de que en el capítulo 13 no hay una declaración divina sobre la liberación de este hombre, Job confía en que será justificado. Versículo 21. Hermanos, Job dice, el versículo 18, perdón. Job dice en el verso 18, he aquí ahora, yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. Sé que seré justificado. Justificado es declarado sin culpa. Pero ¿quién le va a declarar sin culpa, hermanos? Hermanos, sus acusadores son sus amigos, incluso su propia esposa. Pero Job ha dicho, en medio del tribunal, Job ha dicho, juez, yo me voy a defender, pero me voy a defender es ante ti. No quiero abogados, yo no quiero a nadie que me defienda a mí. Yo solamente quiero exponer mi causa ante ti y seas tú quien determines mi sentencia. Hermanos, eso es algo atrevido. El de que un hombre acusado se dirija a su juez y le diga al juez, juez, tú decides qué vas a hacer conmigo, es algo atrevido. Porque la mayoría, incluso su propia familia, está en contra de él, o lo que queda de familia. Y él dice, sé que seré justificado. Job, hermanos, a pesar de que siente él la mano de Dios sobre su vida, este Job dice, sé que seré justificado. ¿Cómo ve Job a Dios aquí? ¿Cómo ve Job a Cristo aquí? Hermano, Job ve a Dios allí como el siervo sufriente. O es lo que tú y yo podemos ver. Quizás Job no lo veía porque aún no había ocurrido. Pero tú y yo sí lo podemos ver de manera clara. El siervo sufriente en la vida de Job. Isaías dice que él, el Hijo de Dios, es conocido como el siervo sufriente, hermanos. Él recibe toda la ira del Padre para darnos redención a nosotros. Pero de manera muy clara, sí podemos decir que Job ve aquí a Dios por medio de su soberanía, por medio de su redención y por medio de un juez que puede dar una sentencia final. Así que el siervo sufriente es el soberano Dios, quien puede cambiar su sentencia como juez y dar redención al pecador. De esa manera tú ves al Salvador en este pasaje. El siervo sufriente es el soberano Dios. Imagínate, qué cosa tan contradictoria. Es un siervo y es soberano. En la mente humana eso no tiene lógica.
pero en los planes divinos sí lo tiene. ¿Sí? El siervo sufriente, ese siervo sufriente, él es el Dios soberano y a su vez es el juez que dicta una sentencia de redención al pecador. Hermanos, ¿estás sufriendo hoy? ¿Sufres con una enfermedad, con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de un puesto? ¿Sufres en tu iglesia local? ¿Te han abandonado tus hermanos, tus amigos en la iglesia? Hay alguien que no te va a abandonar. Hermanos, hay alguien que no te va a abandonar, que camina contigo. Tus hermanos se pueden olvidar, tus líderes se pueden olvidar, tu familia se puede olvidar, todo lo que amas a tu alrededor se puede olvidar, pero alguien no te va a olvidar y es el Señor. Job lo sabe. Aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Él, Él, Él es el centro en el sufrimiento. Cuando sufras, espera en Él. Cuando sufras, espera en Él. Recuerda, el sufrimiento tiene un propósito redentor. Hermanos, a veces Dios permite que los suyos sufran para disciplinarlos. A veces lo hace, sí, a veces lo hace. En el caso de David. Acuérdate que David había cometido un pecado y Dios lo disciplina. Pero en el caso de Job, Dios no envía el sufrimiento para disciplinar. Job era un hombre recto, justo delante de Dios. Hermanos, Job hacía todos los días altar familiar y sus hijos ya eran hijos casados. Hijos que tenían profesión. Y Job siempre se reunía con sus hijos en un altar familiar por si acaso sus hijos hubiesen pecado. Y aún así el Señor se los quitó. Le quitó todo el Señor. Así que el sufrimiento en algunos casos es para disciplinar. Pero incluso en la disciplina hay redención. Cuando Él disciplina, Él lo que busca es dar redención, salvación, liberación. Hermanos, cuando el sufrimiento viene a causa de purificación o de santificación, no precisamente es por disciplina. Dios quiere purificarte. Dios quiere purificar tu vida, quiere purificarte a ti. Y si Dios quiere purificarnos, hermanos, entonces lo que debemos hacer es entender de que Él tiene un propósito redentor allí. Algunas veces, mi hermano, aunque tú no lo entiendas, el sufrimiento puede llevar a la pérdida física de una persona que tanto amas. Pero esa persona que tanto amas en la fe, como está en la fe, aun cuando muere, ese sufrimiento tiene un propósito redentor, eterno. Hermanos, tú sufres en el presente y el Señor puede ser que quite la aflicción o el sufrimiento en el presente, eso tiene una redención temporal. Pero si Dios decide de que tú mueras en este mundo sufriendo, eso tiene una redención eterna. De una u otra forma, los suyos, los que le aman, tienen un propósito eterno. Siempre tienen un propósito eterno. Así que esta mañana quiero que entiendas de que si sufres, no necesariamente Dios va a eliminar el sufrimiento de tu vida. No. Pero ese sufrimiento tiene un propósito redentor. Yo quiero terminar, hermanos, con dos aplicaciones. En primer lugar, quiero decirte, iglesia, que esperar en el Señor es la mejor resolución que puedes hacer cuando la tristeza invade tu corazón. Pero la confianza no se ve comprometida en el Señor. Iglesia, esperar en el Señor es la mejor resolución que puedes hacer cuando la tristeza invade tu corazón, pero la confianza no se ve comprometida en tu Señor. Cuando tú sufres y esperas en el Señor, tú confías en Él. Amigo, pecador, tú que hoy nos visitas acá, si eres joven, si eres un niño, si estás en el liceo, si no eres cristiano, quiero que entiendas que nunca sabrás cómo sufrir si Cristo está ausente en tu corazón. Nunca. Mejor es sufrir a su lado que sufrir desamparado.
Si tú quieres, niño, amigo, si tú quieres esta mañana sufrir con la compañía de Dios, con la compañía de tu Señor, entonces tú debes reconocer su soberanía. Tú debes reconocer su grandeza.